Hola, buenos días, espero que estén bien. Vamos a resolver todos estos cálculos combinados con números enteros, o sea, con números negativos. En algunos de ellos inclusive va a ser necesaria el uso de alguna propiedad, así que comencemos, vamos a hacer todos estos. Comenzando con el primero, el ejercicio A, en donde, bueno, lo que siempre recomiendo para comenzar es separar en términos, para saber qué operaciones hay que hacer primero y qué operaciones hay que hacer luego. Recordemos que separamos en términos con los signos más y menos. Por lo tanto, empezamos acá en este signo menos y terminamos en el signo más. Porque a pesar de que acá hay un signo menos, no nos detenemos acá, ni tampoco nos detenemos acá, porque está entre paréntesis. Ahora, comenzamos el siguiente término desde acá hasta el más, el siguiente término desde el más hasta este menos, y luego el último término. Por lo tanto, quiere decir que como vemos cuatro términos, lo ideal sería llegar a cuatro números y luego hacer esa última operación. Comencemos con la primera parte que aparece acá, que es menos 2 elevado al cubo. Analicemos esta situación. Menos 2 elevado al cubo. Uno puede recordar directamente que cualquier número negativo elevado a un número impar va a tener como resultado un número negativo. Uno puede recordarlo de esa manera y si no recordar que resolver menos 2 elevado al cubo implica resolver menos 2 por menos 2 por menos 2. Y eso nos va a llevar a la misma situación. Para comenzar, menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Y ese 4 positivo multiplicado por el menos 2 que tenemos por acá, esa multiplicación, más por menos te da menos y 4 por 2 nos queda 8. En multiplicación usamos la regla de los signos. Por lo tanto, acá tenemos menos 8 es la respuesta, menos 8, y como detrás hay un signo negativo y se juntan dos signos negativos, lo colocamos de momento entre paréntesis. Luego hay una división y tenemos menos 9 elevado a 0. Bueno, todo número elevado a 0 siempre da como resultado 1. 1 positivo, así como está, porque esto significa 1 positivo, pero no es necesario escribirlo así porque es positivo, se puede dejar de esa manera. Continuamos con, bueno, acá hay un 4 que lo vamos a dejar igual, porque no hay ninguna operación para realizar ahí, y vamos a seguir con esta operación. A ver, menos 3, perdón, raíz cúbica de menos 27. Bueno, para pensar en cuál es la raíz cúbica de menos 27, debemos encontrar qué multiplicación, o sea, cuál es el número que multiplicado tres veces seguidas nos da como resultado 27. Esa es la pregunta. ¿Qué número multiplicado tres veces seguidas nos da como resultado 27 negativo? Bueno, el número en este caso es 3, porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27, pero tiene que ser 3 negativo para que menos 3 por menos 3 nos dé más 9 y ese más 9 multiplicado por menos 3 sea menos 27. Por lo tanto, la raíz cúbica de menos 27 es menos 3, 3 negativo. Como acá el resultado dio 3 negativo y se junta este signo negativo con este signo positivo, lo ponemos entre paréntesis. Continuamos con la operación siguiente, la raíz cuadrada de 4. Bueno, sabemos que para la raíz cuadrada de 4 hay que pensar qué multiplicación nos da 4. Ahora, ¿cuál es la multiplicación que nos da 4? Bueno, acá tengamos en cuenta que 2 por 2 es 4. Y también menos 2 por menos 2 también da 4. Entonces vamos a colocar el número positivo por convención en este tipo de ejercicio, a menos que haya una aclaración que diga lo contrario, vamos a considerar la raíz positiva. Por lo tanto, el resultado de la raíz cuadrada de 4 vamos a colocar que es 2. Y por último tenemos la raíz cuadrada de 400, con una situación similar. La raíz cuadrada de 400 nos obliga a pensar, bueno, ¿cuál es la multiplicación que nos da como resultado 400? Bueno, resulta que 20 por 20, 20 por 20 es 400. También es cierto que menos 20 por menos 20 también da como resultado 400, pero como decíamos en este tipo de ejercicios consideramos solamente el resultado positivo, por lo tanto 20 positivo de momento. Ahora, ya hicimos lo que yo considero la parte más difícil del ejercicio, porque al principio aparecen todas las cuentas mezcladas. Una vez que ya hicimos eso, esta situación queda un poco más sencilla. Sin embargo, vamos a seguir separando en términos. Empezamos acá y avanzamos hasta el signo más, desde el más hasta el signo más, desde el más hasta el menos, y del menos hasta el final, donde se encuentra el signo igual. Vamos a ponerlo mejor con color negro. ¿Por qué separamos en términos? Justamente porque no hay que realizar 1 más 4. Es tentador. Bueno, hacer 1 más 4 me da 5. Pero esa operación no se puede hacer.
porque tenemos que primero resolver esta situación. Ahora, ante esta situación, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Podemos dividir o también podemos hacer esta operación, pero vamos a hacer esta situación primero. Si tengo menos 8, lo que se hace es de dos maneras. O aplicamos la regla de los signos, menos por menos es más 8, o recordamos que cuando tenemos un paréntesis precedido por un signo negativo, se elimina el signo negativo y el paréntesis y se procede a cambiar los signos que tenga dentro del paréntesis. Por lo tanto, este menos 8 va a quedar más 8. De una forma u otra queda 8 positivo. Es cierto que con escribir 8, solamente escribiéndolo así, ya es suficiente. Yo solamente pongo el positivo para enfatizar que justamente menos por menos nos quedó más. Ahora, el 1, como dijimos, lo vamos a dejar igual, el 4 lo vamos a dejar igual, porque era tentador hacer esta operación, pero no se puede realizar porque está en términos distintos. Y acá tenemos, bueno, una situación similar. Hay una multiplicación y está este signo también, esta mezcla de dos signos. Vamos a hacerlo así, como para ver que se puede hacer de las dos maneras. Podemos en este caso multiplicar 3 por 2, que nos queda 6, y tengamos en cuenta que estamos multiplicando el 3 negativo por el 2 positivo. Por lo tanto hacemos menos por más, porque acá hay un 2 positivo. Entonces, menos por más, recordemos que por la regla de los signos, menos por más es menos. Entonces, esto dio como resultado menos 6 y detrás todavía tenemos un signo positivo. Por lo tanto, lo escribimos entre paréntesis para que queden separados estos signos. Y en el último término tenemos menos 20 que lo vamos a dejar igual. Bueno, seguimos operando. Estamos cerca de la solución final. Vamos a separar en términos. Esto es muy importante. De momento tenemos la siguiente situación. Y ahora lo que podemos hacer es hacer la división que aparece en el primer término. 8 positivo dividido 1. Resulta que 8 dividido 1 es 8. Y tenemos dos signos positivos. Por lo tanto hacemos más por más. Más por más nos queda positivo. Vamos a dejar el 4 del mismo modo. Y acá la situación que hemos comentado hace un ratito. Lo que podemos hacer acá es hacer la regla de los signos, hacer más por menos. Esa es una manera de hacerlo. O si no, eliminamos el paréntesis teniendo en cuenta que si el paréntesis está precedido por un signo positivo, se dejan los mismos signos. Por lo tanto, se deja menos 6. Vale recargar que más por menos es menos. O sea, de una forma u otra llegamos al signo negativo, que es lo correcto. Luego finalmente tenemos menos 20 y lo dejamos igual. En este último paso lo que podemos hacer es empezar a sumar y restar los números que han quedado. Por ejemplo, lo que podemos hacer es hacer esta operación 8 más 4. ¿Sí? 8 positivo más 4, como son del mismo signo, se suman los valores absolutos, se suman las cantidades. Se suma 8 más 4, que es 12, y queda positivo precisamente. Cuando dos números tenían el mismo signo, hacíamos este procedimiento. Por otro lado, también tenemos menos 6, menos 20. Bueno, menos 6 y menos 20 tienen el mismo signo, por lo tanto, se suman sus cantidades. Se suma 6 con 20, y eso nos da 26, y nos va a quedar 26 negativo. Hay muchas maneras de interpretar estas operaciones. Se puede pensar en una recta numérica, o muchos piensan en el debo 6 y debo 20, entonces debo 26. Diferentes maneras de analizarlo, cualquiera de ellas nos lleva a esta respuesta, menos 26. Y por último hacemos esta última operación, que es más 12 menos 26. Acá en este caso tenemos signos distintos, por lo tanto tenemos que restar los valores absolutos. Restamos las cantidades. A 26 le vamos a descontar, le vamos a quitar 12, lo cual nos queda como resultado 14. Ahora, ¿qué signo va a llevar este número 14? Bueno, va a llevar el signo del número con mayor valor absoluto o mayor cantidad. 26 es mayor cantidad que 12, por lo tanto colocamos negativo. Ojo, estamos hablando de más cantidad o más valor absoluto, no del número mayor, porque entre el 12 positivo y el 26 negativo, el número mayor es el 12, pero no estoy pensando en el número mayor, sino en el número con mayor valor absoluto, con más cantidad, que es el número 26. Ese es el que decide el signo que tiene el resultado. Y ahí tenemos entonces, el resultado de nuestro primer ejercicio es menos 14. De esta manera vamos a resolver muchos otros ejercicios, como el ejercicio siguiente, el ejercicio B, el cual dice lo siguiente. Ejercicio B. Tenemos esta operación y podemos notar algo. Hay en este caso llaves, hay corchetes, hay paréntesis.
Recordemos que las llaves, los corchetes y los paréntesis cumplen la misma función, que es separar a la operación, separar las operaciones que deben hacerse primero y las que deben hacerse después. Entonces veamos que el ejercicio empieza con una llave y termina con una llave. En realidad lo único que nos está indicando esto, quiero ver si está bien copiado por las dudas. Ah, faltaba elevado al cuadrado, menos mal ahí, había faltado este símbolo, elevado al cuadrado. Lo que nos indican estas llaves es que a todo este resultado de toda la operación hay que elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, esas llaves las vamos a ir manteniendo durante un buen rato porque hay que primero resolver la operación que está dentro de las llaves. Dentro de las llaves podemos ver varios términos. Desde acá, hasta el más, hay un término. Luego empieza el corchete. El corchete si empieza acá y termina acá quiere decir que hay un solo término. Y dentro, bueno, se ve claramente que acá hay un término, un solo término inclusive, un solo término acá. Vamos a empezar a resolver estas operaciones que aparecen. Es siempre mejor primero organizarse. Acá no hay mucho para organizar, así que empezamos a resolver. En nuestro primer paso tenemos menos 2 elevado a la décima dividido por menos 2 elevado a la octava. Podemos hacer toda esta operación y también hacer esta operación para luego dividir los resultados. Esa es una manera de hacerlo. Pero si no, podemos usar una propiedad. Esa propiedad que decía lo siguiente: si yo tengo una división de dos potencias pero que tienen la misma base, entonces lo que se puede hacer es, se pueden restar sus exponentes. O sea, estamos diciendo lo siguiente: como acá hay una división, las bases son iguales, entonces a estos exponentes los podemos restar. Por lo tanto, podemos hacer 10 menos 8 directamente, que nos da 2, y esto nos queda menos 2, o sea, la base, la misma base, elevada a la diferencia, a la resta de 10 menos 8, que es 2. Así que ahí tenemos esta operación que era un poco más compleja, la hemos transformado en una operación un poco más sencilla, que luego vamos a resolver. Esa es una propiedad, una de las propiedades de la potenciación. Continuando con las operaciones siguientes, vamos a dejar el más, vamos a dejar el corchete. Tenemos la raíz cúbica de menos 125. Bueno, pensemos que la raíz cúbica de menos 125 se obtiene pensando en qué número multiplicado 3 veces seguidas nos da como resultado menos 125. Esa es la pregunta. Y bueno, podemos ver que 5 por 5 es 25. Y 25 por 5 da 125 positivo. Yo quiero que me quede negativo, es lo que estamos buscando. Por lo tanto, veamos, menos 5 por menos 5, menos por menos es más 25. Y a este más 25, multiplicándolo por otro menos 5, más por menos nos da menos. Por lo tanto, la raíz cúbica de menos 125 es menos 5. Este es el número que estábamos buscando. Por lo tanto, debajo de la raíz cúbica de menos 125, vamos a escribir menos 5. Continuamos con más operaciones, vamos a dejar la multiplicación, vamos a dejar el paréntesis y tenemos la raíz cúbica de la raíz cúbica de 343. Entonces voy a cambiar esto porque vamos a pensar en algo muy similar. Si yo pienso en la raíz cúbica de 343, tenemos que buscar cuál es la multiplicación, cuál es el número que multiplicamos 3 veces para que nos dé como resultado y que nos da como resultado 343. Bueno, el número es el número 7, porque resulta que 7 por 7 es 49 y 49 por 7 da 343. 49 por 7 es 7 por 9 es 63 y 7 por 4 28 más 6 es 34. 343. Ese es el número que estábamos buscando al buscar la raíz cúbica de 343. Es el número 7. Por lo tanto, acá en la raíz cúbica de 343, debajo vamos a escribir su respuesta, que es 7. Continuamos con menos, una resta, y tenemos 2 elevado al cubo. Acá quiero hacer una aclaración. Acá tenemos solamente el número 2 elevado al cubo, por lo tanto hay que hacer 2 por 2 por 2. No es lo mismo que haber tenido así. Si hubiese estado afectado por un paréntesis, hubiésemos tenido que hacer menos 2 por menos 2 por menos 2, lo cual hubiese dado un resultado un poquito distinto. Acá, en esta situación, que no tiene paréntesis acá, que esto no está entre paréntesis,
solamente hay que multiplicar 3 veces seguidas el número 2, solamente el número 2, por lo tanto el menos lo dejamos en su lugar y hacemos esta operación. 2 por 2 es 4 y 4 multiplicado por 2 es 8. Por lo tanto, acá vamos a escribir 8, dejamos el paréntesis, dejamos el corchete, dejamos las llaves, elevado al cuadrado. Ahí creo que hemos resuelto por ahora la que considero la parte más difícil del ejercicio, que es comenzar. Ahora, bueno, las operaciones quedaron un poco más separadas, por lo tanto vamos a poder continuar. Acá tenemos menos 2 elevado al cuadrado. Esta es la situación que comentábamos recién. Menos 2 elevado al cuadrado implica resolver menos 2 multiplicado por menos 2. Ahí sí vamos a multiplicar los signos. Resulta que 2 por 2 es 4 y menos por menos es más. Recordemos que uno puede escribir la operación o recordar esa propiedad de la potenciación que dice que si una base negativa está elevada a un exponente par, el resultado siempre será positivo. Uno lo puede pensar de esa manera, recordando esa propiedad o desarrollando la potencia. De todos modos, el resultado de esta operación, de esta potencia, es 4. Dejamos las llaves y vamos a dejar varias cosas igual, porque de acá solamente podemos resolver esta operación. Por lo tanto, vamos a dejar el más, vamos a dejar el corchete, el menos 5 por, y hacemos 7 menos 8. Atención que 7 menos 8 implica operar con dos números de diferente signo. Tenemos 7 positivo y 8 negativo. Ante esa situación recordemos que debemos restar sus valores absolutos, restar sus cantidades. Al 8 hay que restarle 7, eso te da 1, pero a este 1 le tenemos que colocar el signo del número con mayor valor absoluto, del número que tiene más cantidad en definitiva, que es el número 8, el que tiene más cantidad. No estoy hablando del número mayor, digo el número que tiene más cantidad, que es el número 8. Por lo tanto, como 8 es negativo, el resultado también va a llegar negativo. El resultado de esto es menos 1. Tenemos el menos 1 y como detrás tenemos una multiplicación, solemos dejarlo entre paréntesis para separar el negativo de la multiplicación. Dejamos la llave, dejamos el corchete, la llave, todo elevado al cuadrado y continuamos. ¿Cómo continuamos? Bueno, acá hay una operación dentro del corchete, porque primero hay que resolver los paréntesis. Acá no hay nada más para resolver. Ahora hay que resolver los corchetes. Tenemos el menos 5 por menos 1. A ver, 5 por 1 es 5. Y menos por menos es más. Vamos a escribirlo así. Nos quedó entonces esta situación. Miren, todo lo demás lo voy a dejar igual. Pero menos 5 por menos 1 quedó más 5. Entonces tenemos ese más 5 encerrado entre corchetes. Y esos corchetes están afectados por el signo positivo. Entonces hacemos como habíamos dicho anteriormente. Ante esta situación podemos hacer más por más. ¿Sí? La regla de signos se puede usar en esta situación. O recordar que cuando elimino un corchete o un paréntesis que está precedido por un signo positivo, se dejan los mismos signos. Por lo tanto, acá todo esto se va a transformar en 5 positivo, en más 5. Lo demás, esto lo vamos a dejar igual, a esto lo vamos a dejar igual, sigue encerrado entre llaves, porque solamente hemos resuelto esta situación. Continuamos, estamos cerca de terminar. Tenemos 4 más 5, que nos da 9. Entonces vamos a escribir justamente el número 9, que va a estar precisamente encerrado todavía entre llaves. Y eso está elevado al cuadrado. Bueno, elevar 9 al cuadrado implica hacer 9 por 9, que nos da como resultado 81. Resultado final. Ahí tenemos entonces la respuesta de nuestro segundo ejercicio. El ejercicio B. Vamos a pasar con el ejercicio C. Ejercicio C es el siguiente. Resolver los siguientes cálculos. Seguimos resolviendo cálculos combinados. En este caso, un cálculo que también tiene llave, como el ejercicio anterior. Lo que vamos a hacer es separar en términos, aunque podríamos ver que si yo empiezo un término desde acá, debo saltear las llaves, porque la llave me indica que debo resolver la operación que está dentro, entonces no puedo separarla. Voy hasta que termina la llave, me encuentro con una multiplicación, no puedo separar, y sigo hasta el final. Este es un cálculo combinado con un solo término, grandote, pero que dentro de las llaves, como podemos ver,
hay muchas operaciones y vale la pena separar en términos ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezando desde acá, desde adentro de las llaves, vamos a avanzar hasta que nos encontremos con una suma o una resta. Acá hay una resta, pero está entre paréntesis. Hay una división, sigo de largo. Acá hay una resta. Solemos detenernos donde hay una resta al separar en términos, pero esto está dentro del paréntesis. Por lo tanto, tengo que pasarlo de largo y acá hay una resta, por lo tanto, ahí nos detenemos. Después hay un término que comienza acá y que avanzando vemos que llega hasta acá, hasta el final. Hasta el final de adentro de las llaves. Y ahí por lo menos ya tenemos un poco más organizado el ejercicio. Ya podemos ver qué operaciones hacer primero y con cuáles seguir luego. Vamos a empezar con, por ejemplo, menos 6 elevado al cuadrado. Tengamos en cuenta que resolver menos 6 elevado al cuadrado implica hacer menos 6 por menos 6. Menos 6 por menos 6 es menos por menos más y 6 por 6, 36. Si no, recordemos que queda positivo porque es un número negativo elevado a un número par. Cuando elevamos a un número par, el resultado será positivo. De una forma u otra, esto da como resultado 36. Eso por un lado. Vamos a dejar estas llaves que las dejamos igual, dividido por, y bueno, acá hay alguna operación, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, nos da 4, 2 por 2 es 4. Luego le vamos a restar 6 en un rato, por lo tanto voy a dejar el paréntesis todavía porque es una operación pendiente. Y vamos a ver esta parte. Esta situación es interesante porque vamos a poder aplicar algunas propiedades. Porque es cierto que podemos resolver menos 3 elevado a la cuarta, el resultado lo podemos elevar al cuadrado, y luego podemos resolver esta operación, dividirlo, pero 3 elevado a la sexta, por ejemplo, nos va a dar un número muy grande que si luego tenemos que dividir se va a complicar un poco. Entonces vamos a aplicar algunas propiedades. Por ejemplo, acá tenemos una potencia de otra potencia. Cuando tenemos esta situación, un número, una base, sea el número que sea, con un exponente, o sea, tenemos una potencia, pero afectado por otro exponente, o sea, afectado por otra potencia, lo que se puede hacer, hay una propiedad que nos permite multiplicar esos exponentes, multiplicar b por c, o sea, dejamos la misma base, pero ponemos un nuevo exponente que resulta de la multiplicación entre justamente estos exponentes que teníamos acá. Los podemos multiplicar. Eso es lo que vamos a hacer en esta situación. Tenemos el menos 3 elevado a la cuarta, pero está también elevado al cuadrado. Por lo tanto, podemos multiplicar esos exponentes gracias a esta, que es una de las propiedades de la potenciación. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar el número menos 3, la misma base, pero vamos a multiplicar 4 por 2, cuyo resultado es 8. Y como podemos ver, ya por lo menos evitamos algunas operaciones. No tuvimos que resolver esta potencia para luego hacer la otra. Vamos a hacer una sola potencia. Inclusive, como vemos lo que sigue acá a continuación, tenemos una división que la vamos a dejar igual. Porque decíamos que esto nos va a dar un número muy alto, que lo vamos a evitar de momento, porque en breve vamos a poder hacer una propiedad acá. Porque justamente cuando hay una división, como hemos visto en el ejercicio anterior, cuando hay una división de bases iguales, podemos hacer algo con los exponentes. Ahora lo vemos cuando sea el turno de esa operación de nuevo. Vamos a continuar con esta parte. La raíz cúbica de menos 512. Bueno, para poder encontrar esa raíz cúbica, lo que debemos encontrar es cuál es la multiplicación, o sea, cuál es el número que multiplicado 3 veces seguidas nos da menos 512. Bueno, resulta que probando, ustedes van a llegar al número menos 8. Que si multiplicas menos 8 por menos 8 por menos 8, efectivamente te da menos 512. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Este más multiplicado por menos, más por menos es menos. O sea, negativo tiene que ser seguro. ¿Pero por qué el número 8? Bueno, porque 8 por 8 es 64, y ese número 64 multiplicado por 8, se hace 8 por 4, 32, me llevo 3. 8 por 6 es 48, más 3, 51. 512 precisamente. Por lo tanto, como hemos descubierto que menos 8 por menos 8 por menos 8 es menos 512, quiere decir que la raíz cúbica de menos 512 es menos 8. Por lo tanto, acá vamos a escribir el número menos 8. ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Bueno, porque al ser negativo y haber un
una operación antes que el negativo, se suele escribir el número entre paréntesis para que no se mezclen todos los signos. Hemos resuelto la que considero la parte más difícil del ejercicio, empezarlo, donde estaban todas las operaciones mezcladas. Ahora el panorama es un poco distinto, pero recomiendo volver a separar en términos, eso es algo que nos sirve siempre. Entonces, desde acá un término hasta el menos, desde el menos un término hasta el final. Eso para separar en términos. Continuemos con la operación que aparece, por ejemplo, acá. 4 menos 6. Bueno, una aclaración por las dudas, no podemos realizar la propiedad distributiva ante esta situación, no se puede realizar, así que a tener cuidado con eso. Si hubiese estado al revés, sí, pero bueno, vamos a hacer directamente esta operación, 4 positivo menos 6. 4 es positivo, pero le tenemos que restar 6. Bueno, cuando hay un signo positivo y otro negativo, se restan los valores absolutos, esto da como resultado 2. Pero queda 2 negativo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el signo del 6, el 6 tiene un signo, digamos, el 6 tiene más valor absoluto que el 4. Por lo tanto, como el 6 tiene más valor absoluto, el resultado lleva ese mismo signo, el signo negativo. Por lo tanto, esto nos da como resultado menos 2. Pero veamos que anteriormente teníamos el 36 dividido. Y habíamos dicho recién que cuando hay un signo negativo y atrás tenemos otra operación, bueno, lo dejamos entre paréntesis. Vamos con esta parte. Esta parte es súper interesante y es sencilla. Acá hay que usar una propiedad. Como dijimos en el ejercicio anterior, si tenemos la misma base y tenemos una división de dos potencias que tienen la misma base, lo que podemos hacer es restar sus exponentes. O sea, escribir un solo exponente con la misma base, pero restándolos. O sea, vamos a dejar el número menos 3, pero vamos a restar 8 menos 6. ¿Por qué restamos 8 menos 6 y ponemos 2? Bueno, porque había una división. Así que a recordar lo siguiente, cuando hay división, a esos exponentes lo podemos restar. Porque tenemos la misma base, ojo, tenemos que tener la misma base. Si no hubiésemos tenido la misma base, no hubiésemos podido aplicar esta propiedad. Vamos a dejar el 8 igual, porque no hay ninguna operación que podamos hacer ahí. Y continuar, y continuar. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 36 dividido menos 2. 36 dividido en 2 es 18, es la mitad. Pero tenemos el 36 que es positivo y el 2 que es negativo. Por lo tanto hacemos más por menos, que es menos. Cuando hay una división, aplicamos la regla de los signos. Seguimos con esta parte. A ver, tenemos el signo negativo. ¿Y qué nos da como resultado el número menos 3 elevado al cuadrado? Tengamos en cuenta que se resuelve haciendo menos 3 por menos 3. Bueno, menos 3 por menos 3 es más 9. Porque es menos por menos y porque es 3 por 3. Recordemos que cualquier número negativo elevado a un número par te queda positivo. Entonces, se puede escribir 9 solamente y ya está. O si no, se puede escribir que nos quedó más 9. ¿Sí? Podemos escribirlo así. Y luego eliminar los signos. Hacer menos por más, que es menos. O vamos a dejarlo así directamente. Para no complicar mucho, nos va a quedar 9. Y este negativo viene de acá. Ahora vamos a dejar el número 8 negativo y seguir operando con la operación que está acá dentro de esas llaves. Tenemos menos 18 menos 9. Recordemos que menos 18 menos 9 se resuelve sumando, porque cuando tenemos dos números con el mismo signo, se suman sus valores absolutos. Se suma 18 más 9. 18 más 9 es 27. Y te queda 27 negativo. Recordemos que hay varias maneras de recordar esto. Muchos lo que hacen es decir, bueno, debo 18 y debo 9, debo 27. Otros piensan en la recta numérica. Si estoy en el menos 18 y me muevo 9 hacia la izquierda, llego al menos 27. Diferentes maneras de recordarlo. De una forma u otra, el resultado es menos 27. Que hay que multiplicarlo por el menos 8 que tenemos acá. Esa es la última operación que tenemos que realizar, una multiplicación. Este número es negativo, este número es negativo. Menos por menos nos va a quedar positivo, el resultado va a ser positivo. ¿Y cuánto es 27 por 8? Bueno, yo lo voy a hacer acá, con tranquilidad. 27 por 8, 8 por 7 es 56, nos llevamos 5.
8 por 2, 16. 16 más 5 es 21. Por lo tanto, esto nos da como resultado 216. 216 positivo. Lo podemos escribir acá, o también se puede escribir acá. El positivo lo podemos escribir o no escribirlo. La verdad que muchos no lo escriben porque ya sabemos que ver el número 216 sin signo ya nos indica que tiene signo positivo. Ahí tenemos entonces el resultado de este tercer ejercicio. Vamos a hacerlo esto en partes para que no se haga muy extenso. Primeros 3 ejercicios en este video, en esta primera parte, y después los ejercicios siguientes en el video que van a ver a continuación. Nos vemos luego.